otro grupo de slides. No hemos terminado de ver el primer grupo porque voy demasiado lenta con respecto a mi plan. Entonces, vamos a hacer un poco un salto. Vamos a saltar a este segundo grupo de slides y después, en caso, o sea, vamos a volver un poco atrás. ¿Por qué esto? Porque les tengo que mostrar el setting del modelo básico que se usa en el paper que ustedes tienen que leer para la tarea. Entonces, esta noche, apenas terminemos la clase, yo les subo en material docente el paper que tienen que leer y les subo también el enunciado de la tarea. Y como les decía, esta primera tarea van a tener harto tiempo para hacerla, lo pueden hacer solos o se pueden organizar en parejas, para mí todo está bien. Muchas cosas entonces quiero ver con ustedes el setting básico de este modelo para que no tengan que hacer todo entre comillas solos, pero muchas cosas se las voy a dejar implícita de manera que la tengan que desarrollar ustedes, ¿ok? Entonces esto es la razón por la cual no vamos a terminar ahora de ver el grupo de slides que les subí al principio, ¿ok? Y nos vamos básicamente en esta parte, en este grupo de slides, le introducía un poco las varias instituciones de mercado laboral que se pueden estudiar, ¿ok? Entonces yo ahora simplemente le explico cuál es en general panorama y ahora vamos a ver lo que es sobre la institución sobre la cual nos vamos a concentrar hoy y ustedes para la próxima básicamente con lo que es hoy y la parte de la tarea. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario, cualquier cosa. O si está bien. Creo que estamos bien, entonces. Ya. Si yo le pregunto, institución en el mercado laboral, ¿ustedes a qué piensan? ¿Qué le viene? ¿Qué se le ocurre? ¿Sindicato? Sindicatos, perfecto. Una primera, ok. ¿Qué tiene que ver? Bueno, sí. ¿Sueldo mínimo? ¿Perdón? ¿Salario mínimo? Ok, salario mínimo, sindicatos, súper. Otra, súper bien. Estas son cosas que vamos a ver, ok, vamos a ver. El Ministerio del Trabajo. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué parte en particular? O sea, existe un Ministerio del Trabajo, perfecto, es seguridad social aquí. ¿Y qué hacen? ¿Qué hace la ministra Saldívar? O sea, cosas que uno puede haber escuchado, ¿ok? O sea, seguramente, o sea, cuando se escucha en términos, entonces, seguramente una gran parte de la discusión es, como decía Samuel, salario mínimo, ¿ok? Entonces, una de las instituciones del mercado laboral que vamos a tener que analizar es, por ejemplo, el efecto del salario mínimo. Perfecto. En general, toda la discusión que tiene que ver con los impuestos sobre el trabajo, ¿ok? Esto también lo vamos a tener que analizar. Impuesto al trabajo, o sea, impuesto a lo que decimos, lo que se dice, ¿cómo se llama? Lo que se llama impuesto a la renta, ¿ok? O sea, ustedes saben que los impuestos que se pagan sobre la renta es diferente según su nivel, ¿ok? De ingreso. Entonces, ustedes saben que si hablamos de este tipo de impuesto, por ejemplo, yo esta pregunta la hago simplemente para saber cuánto estamos tranquilos o tranquilas en términos de notación, por ejemplo, o de definiciones. O sea, cuando uno habla de impuestos progresivo, regresivo, ¿se entiende de qué se habla? ¿Lo tienen claro? Sí, que tienen que ver con la proporción del ingreso o del sueldo, no sé, que se paga respecto a tu tramo de ingreso y que es escalonado. Perfectamente. Entonces, escalonado y sube con el nivel del ingreso. ¿Ok? Entonces, el hecho que suba con el nivel del ingreso es la definición o sea, hay varias definiciones, o sea, vamos a verlo, pero en el detalle, pero cuando
la tasa marginal de impuesto sube con el nivel del ingreso, entonces esto es la definición de, de sistema de impuesto progresivo, ¿ok? Regresivo sería al revés. Ok, perfecto. Entonces hay toda una parte, esto por qué se lo explico, porque lo vamos a ver, lo vemos al tiro, porque en el paper que tienen que leer va a analizar un grupo, o sea, ya varias instituciones todo al mismo tiempo. Entonces van a encontrar el concepto de de impuestos al trabajo, al ingreso del trabajo, ¿ok? Van a encontrar, en el paper no se habla de salario mínimo, así que esta parte no la van a ver al tiro, pero otras instituciones en generales que tienen que ver con el mercado laboral son todas las que se definen en términos generales de sistemas de protección entonces en inglés EPL, o sea, Employment Protection Legislation, y básicamente cuando el gobierno sale diciendo que van a hacer un subsidio al empleo, por ejemplo, si usted contrata a una persona, ahora para recuperación post pandemia, ¿no? Si usted contrata a una persona y no es alguien que usted despidió antes, ¿ok? Sino que una contratación nueva, su empresa que tiene un sueldo que va a pagar con un cierto tope, que me parece que son tipo 900.000 pesos al mes, una cosa de este tipo, una parte del sueldo, básicamente, o sea, la empresa va a recibir un subsidio de parte del gobierno, del Estado, ¿ok? Entonces, subsidios al empleo, subsidios a la contratación o lo que se llaman firing tax, o sea, impuestos al despido. Lo que en Chile, más que tener un impuesto al despido de manera directa, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tienen aquí ustedes en términos de legislación que tiene que ver con si usted está trabajando y lo despiden? ¿Qué entra por allá? El pago por años laborales. Perfecto, es una indemnización, ¿ok? Entonces, en este Claro. momento la empresa los tiene que Con máximo indemnizar. de 11. ¿Cómo? Con máximo de 11, creo. Con un tope de 11 meses, exacto. Básicamente le tienen que pagar un mes de sueldo, perdón, 11 meses, sí, 11, perdón, lo digo Claro. mejor. 11 meses de sueldo porque sería el tope de 11 años de antigüedad, básicamente. O sea, es un mes Claro. de sueldo por año de antigüedad. Ok. En otros países no funciona tan así en el sentido que la compensación, o sea, si ustedes van a ver, por ejemplo, justo para que tengan una idea, en términos de, ¿cómo se llama? Generosidad, entre comillas, de este tipo de compensación es bastante generoso. O sea, aquí, miren, aquí estos tipos de datos de comparación entre países lo encuentran mucho o sea, encuentran todo lo que quieren si buscan en el sitio de la OECD, ¿ok? De la OCSE. Básicamente, no hay, en otros países hay muchas más reglas y protecciones si se habla, por ejemplo, o sea, usted para despedir a alguien tiene que demostrar, o sea, decir, por ejemplo, que tiene una justa razón o por causa económica de la empresa, o sea, es más difícil, pero una vez que usted despide, esta compensación en términos de los años de antigüedad, etcétera, es menos generosa. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, Chile en este caso es como una especie de outlier, es un país que no muchos otros países tienen la misma organización, ¿okay? En términos de compensación. Y aquí se lo quería mostrar porque en términos de generosidad, o sea, de restrictividad, o sea, cuánto es restrictivo, aquí le habla de protecciones de los trabajadores, encuentra lo que se llama dismissal, que puede ser individual o colectivo. Chile tiene alta la barrita gris, relativamente alta, pero no tiene nada de barrita azul. ¿Okay? Quiero decirle que en términos, por ejemplo, si una empresa cierra, aquí, si yo cierro, como está cerrando, qué sé yo, Bayerndorf, que dice que cierra su planta y sus operaciones, en otros países sería mucho más costoso que aquí, ¿ok? Pero lo que al revés hacen aquí, que no hacen en otros países, o sea, más es compensar, indemnizar a los trabajadores, ¿ok? Entonces quiero decirle que hay diferentes organizaciones en diferentes países.
Ahora nosotros en el modelo que vamos a desarrollar nos vamos a concentrar sobre todo, y lo que van a leer en la tarea, van a concentrarse sobre todo sobre subsidio al empleo, o sea, en particular hiring subsidies y firing tax. Así que básicamente lo vamos a representar no a la chilena, o sea, lo vamos a representar de manera que si se destruye el match, la empresa tiene que pagar un costo. Pero este costo no está proporcional al salario, a los años de antigüedad, etcétera, etcétera, porque se dan cuenta que modelizar esto, ustedes ya conocen el concepto de state variable, ¿no? Si yo tengo que tener en cuenta en mi modelo cuántos años trabajó cada trabajador, o sea, es una información que no es banal, ¿ok? Entonces, sobre esto nos vamos a concentrar, sobre hiring subsidy, firing taxes, y también sobre lo que es impuestos al trabajo. Más allá en el curso nos vamos a ocupar de todo lo que es el concepto de sindicatos y cómo se puede representar y cómo afecta la negociación. Y nunca en el curso vamos a hablar de lo que son las políticas activas de labor market. La política activa son todo lo que puede ser, por ejemplo, aquí el trabajo del CENSE, o sea, todo lo que son los cursos de formación y de, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Actualización, o sea, no sé cómo se dice en castellano. ¿Capacitación? Capacitación, esto, exactamente. Todos los cursos de capacitación y que se hacen para que los trabajadores sean más resilientes, ¿okay? O productivos, todo esto entra bajo el paraguas de Active Labor Market Policies. Ustedes dicen, ¿por qué active? Porque la parte de passive se entiende más bien lo que son la política tipo seguro de desempleo o en general seguros de cuando usted pierde el trabajo, ¿ok? Pero passive en este sentido, o sea, es un compenso monetario que se da en caso de que uno pierda el trabajo y tenga algunas características, o sea, que clasifique. También en Chile el unemployment compensation es bastante particular porque depende básicamente de cuánto acumuló usted. Entonces es como un seguro, es más bien un seguro que viene de un ahorro forzoso, no es exactamente el concepto de unemployment benefit que se tiene en otros países, ¿ok? Pero para tener una idea. Ok, entonces, ¿alguna duda sobre esto? Sí, es como que se habla de ahorro forzoso cuando yo acumulo dinero para yo asegurarme como a mí mismo, ¿eso? Exacto, Esa exactamente. es la distinción de colectivizar como el riesgo. Así es, así es. Ya, El mismo problema un poco básico de la pensión, ¿no? O sea, claro. exacto. Entonces, es verdad que aquí tú cotizas básicamente cada vez que, o sea, parte el empleador y parte el empleado cotizan básicamente que van 1%, 3% cada uno. O sea, en total es como un 4% que se va a este seguro de cesantía, pero tiene un tope, o sea, tiene un mínimo, o sea, si tú cotizaste poco en el sentido que tienes un sueldo bajo, por lo cual te despiden, en cierto momento tú puedes tener acceso a este seguro. Si es muy bajo, o sea, hay una serie de reglas, ¿no? El Estado interviene, o sea, le pasan una parte extra, pero es muy bajo el monto y básicamente entonces tú puedes usar esto que tienes acumulado y en X meses hasta que se acabe. Mientras que en otros países uno tiene derecho a tener X meses, según los países, por supuesto, según un porcentaje de su último sueldo. Y este porcentaje va bajando según el tiempo, pero no tiene que ver con cuánto tú acumulaste para ti. Es siempre el mismo problema, exacto. Entonces, un seguro personal o una colectivización del riesgo y del problema. Entonces, normalmente cuando uno se hace, lo que vamos a estudiar nosotros, de nuevo, una vez más, no es tanto el sistema a la chilena, cuanto un sistema un poco más general de que uno recibe una proporción de su sueldo. No por cuánto tiene, no, que no depende de cuánto acumulaste tú, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, es muy interesante poner en comparación el sistema chileno con el sistema de otros países. No estoy diciendo que está malo, estoy diciendo que es diferente. ¿Okay? No sé, Sí. ¿hay alguna referencia donde se pueda ver cómo son los distintos sistemas de seguro y de, no sé, Sí. todo lo que tiene que ver con el mercado laboral de Chile y Latinoamérica? Mira, Chile, si tú
lo que les decía, si van en el Como para sitio... saberlo en contexto, por Sí, eso. no, por supuesto. La cosa como práctica es la siguiente. Si quieres comparar Chile con el resto de la economía, entre comillas, desarrollada que están todos los países de la No se OECD, ve. excelente porque tiene todos los datos por allá y es comparable, etc. El problema es que en Latinoamérica tienen Chile, México y ahora recién Colombia. Por lo cual no es muy, o sea, todos los otros países no es dicho que encuentres los datos. Algunas veces sí hacen como estudios sobre otros países que en desarrollo, pero no es dicho que encuentres los datos. Por lo cual yo aconsejo que si el foco es Latinoamérica, bases de datos son más bien lo que podrías encontrar tú en la CEPAL, por ejemplo. Ya, entonces estudios de la CEPAL. Sí, Ahí sí. tendría que enfocarme para evaluar cómo comparar, porque siempre se dice que, bueno, que Chile tiene como una norma laboral muy antigua, como del 70, creo. Uh-huh. Y, pero después de ver su gráfico donde teníamos mucha rotación o que era más o Sí. menos como flexible, entonces por eso como que me causa ruido como al final Chile respecto a Latinoamérica cómo está. Ah, Entonces, sí. No, sí. Mira, para comparar, aparte que depende de qué tipo de legislaciones se habla. Por ejemplo, la parte de los sindicatos, etcétera, la cambiaron hace cuánto, hace 2 años, 3 años, hicieron una reforma, o sea, no es tan antigua. El cuerpo puede ser que sea antiguo, honestamente no lo sé, pero hubo cambio, seguro. Claro, si el foco es Latinoamérica, las fuentes de datos son o la OIT en general, por todo lo que es OIT, entonces la Organización Internacional del Trabajo de la Agencia de las Naciones Unidas, o CEPAL. Los dos, quizás CEPAL más. No, los dos, o sea, yo encontré cosas en en los dos, las dos instituciones ponen a disposición, así que estas dos, típicamente estas dos. OIT o CEPAL. perfecto, gracias. De nada. Ok, entonces, repito, vamos a volver más bien a hacer este discurso más en particular sobre las varias políticas más allá, que son también una discusión un poco más descriptiva, pero yo ahora necesito, como les decía, pasar a ver el modelo donde vamos a endogenizar lo que es la destrucción de trabajo. O sea, ¿cuál es la mega diferencia con respecto al modelo de antes? Si se acuerdan, lo habíamos ya visto la otra vez, le anticipaba. En el modelo básico de Search and Matching, con una arrival rate lambda, variable ¿cómo se llama? Pues son process, le llega uno shock y el match se destruye. Ahora lo vamos a hacer un poquito más fino, en el sentido que tienen siempre con una cierta arrival rate lambda, le llega un evento, pero ahora este evento no es destrucción, sí o sí, del match. Ahora este evento es que le llega uno shock que le afecta la productividad. Entonces, si antes nosotros habíamos dicho que la productividad del trabajador, o sea, si hay un trabajador, si hay un trabajador y trabajando, o sea, en la value function de la empresa, cuando hay un match formado, el trabajador produce P, ¿se acuerdan? Ahora el trabajador va a producir en cada momento PX, no, X, PX, donde este X es un valor, aquí simplemente o sea, por simplicidad vamos a definir ¿cómo se llama? El, el range, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en castellano? El rango, eso, gracias, de la distribución desde la cual sale este shock, lo normalizamos entre 0 y 1, ¿ok? Y entonces, con la probabilidad lambda, llega el shock. Este shock significa que su productividad, el valor de su productividad es pi por x, y lo que cambia es el valor de este x. Este x está entre 0 y 1, y
En términos generales, decimos que tiene una cumulative distribution function que vamos a llamar G mayúscula. ¿Ok? Ahora, siempre por simplicidad, pero no va a cambiar nada, decimos que o sea, si partimos con otro supuesto, digo, cómo funciona el modelo no cambia, pero la hipótesis aquí es que cuando se crea el trabajo, cuando el match se crea al principio, todo parten con la máxima productividad, o sea, con x igual a 1. Por lo cual, el nuevo match tendrá productividad pi multiplicado 1. Y después, en cada momento, o sea, con la probabilidad lambda le llega el shock y o sea, el valor de x cambia, básicamente. ¿Ok? Y según cuánto vale x, la indicación me lo dice, o sea, es una random variable, ¿ok? Y lo que yo conozco va a ser la distribución, la cumulative distribution function, ¿ok? Ahora, ustedes pueden empezar a pensar, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacernos esta hipótesis extra? Esto, déjenme un poquito de tiempo para llegar a mostrárselo. Esto nos permite hablar de una institución en particular, en este caso, Firing Tax o Hiring Subsidy, de manera un poquito más interesante. ¿En qué sentido? Si se acuerdan, en el modelo anterior hemos visto que una vez que si subo Z, por ejemplo, que Z era el outside option, mecánicamente en el modelo que hemos visto sube el unemployment rate. Ok, entonces si usted quiere analizar costo-beneficio del seguro de desempleo, by default va a tener un modelo en el cual no se ve mucho beneficio y se ve solo el efecto que aumenta el desempleo. Bueno, aquí este mecanismo de tener unos shock de productividad que hace que me cambie la productividad de vez en vez, que me puede cambiar la productividad de vez en el match, hace que esta característica interactúa con una institución que es básicamente la Firing Tax, porque interactúa de manera un poquito más interesante, porque la idea ¿cuál es? Si yo le pongo un Firing Tax, le estoy diciendo que es más costoso despedir. Entonces, para que sea interesante estudiar, tenemos que tener como una variación, ¿ok? Porque la empresa, ¿cuándo es que despide? Cuando el match empieza a ser demasiado poco productivo. Pero ¿quién elige este demasiado poco productivo? Lo podemos estudiar en el caso en el cual esta productividad va cambiando en el tiempo, ¿ok? Y entonces va cambiando en el tiempo según, por ejemplo, este proceso que representamos con el proceso con X, shock que sacamos de una distribución. ¿Ok? O sea, esto es para justificar, no es que uno se complejiza la vida por gana de complejizarla, es para que sea un poquito más rica el análisis. Entonces, si usted típicamente, no sé, si se va a poner a hacer investigación o no sé, va a tener que desarrollar algún modelo en parte de su trabajo, cualquier sea, no es que uno parte siempre del modelo más complejo posible, parte del modelo de la modelización más simple, a la cual adjunta las características que pueden hacer la cosa interesante, pero uno no parte con el modelo lleno de cosas que si no, no se puede más seguir lo que está pasando. Okay. Esto era un poco la idea. Okay, ¿una pregunta? Sí. Es que cuando uno lo despiden en sí. el mercado chileno hay dos cosas que uno recibe. Sí. Si te despiden. Que uno es los años de servicio, la indemnización. Sí. Y otro es el seguro de desempleo. Son dos cosas diferentes, sí. Y aquí lo que estamos modelando es la indemnización o el seguro de desempleo. Es la indemnización, pero no exactamente la indemnización, porque, repito, la versión chilena es un poco sui generis, como se dice, en el sentido que lo que estamos modelizando es el equivalente,
O sea, estamos modelizando la indemnización, pero no lo vamos a ver como un pago que recibe el trabajador. Vamos a mirar solo la parte que es un costo para la empresa. O sea, vamos a ponerlo como costo de la empresa, pero como que se va al aire, o podría ser que lo pago al Estado o lo podría pagar a no sé qué, pero no lo voy a mostrar esto como un ingreso extra después del trabajador. Esta parte no la vemos. Entonces, es más, del lado del hecho que es un costo para la empresa, es completamente correcto, o sea, es la misma interpretación. Y en general, en los otros países, cuando no es también, por ejemplo, en Estados Unidos, no es exactamente las empresas pagan un impuesto al gobierno, o sea, es un impuesto de verdad. En el sentido que si yo despido, me castigan diciendo que yo tengo que pagar, pero no es plata que va directamente al trabajador, ¿se entiende? Entonces, esta parte que es un costo para la empresa es la que modelizamos. ¿A quién va? No lo modelizamos, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Se entendió, Javiera? Sí, sí. Ya, perfecto. Sí, mucho más claro. Lo del seguro de desempleo, en la parte del paper que ustedes tienen que leer y que ahora vamos a mostrar, lo podemos también modelizar, o sea, va a ser lo que le decía, el ingreso. Cuando usted está desempleado, tiene un ingreso y este ingreso es el seguro de desempleo. Lo que no vamos a modelizar es que sea dependiente de su del sueldo de su último trabajo, porque como les decía, esto hace que sea más complejo porque tengo que tener track, sobre todo cuando tengo gente que tiene salario diferente, de cuánto ganaron la última vez, bla, bla, bla. Por lo cual, por ejemplo, en el paper le va a poner una versión simplificada que le dice que el seguro de desempleo que usted recibe si está desempleado es una proporción de un salario promedio, ¿ok? No del tuyo, de la última vez que tú trabajaste, sino que del promedio, ¿ok? Es una simplificación, por supuesto que, o sea, una simplificación fuerte, pero permite de no complejizar demasiado la resolución. ¿Se entiende? Eso ahora lo vamos a ver en la fórmula, en la value function en todo caso. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Entonces, entonces cada trabajo, cada match va a tener una productividad pi por X. Esto X es nuestra random variable que va cambiando. Entonces, en esta modelización, básicamente nosotros tenemos no solamente que ir a ver cuál es la tightness, la unemployment rate, etcétera, pero sino que tenemos que hablar de otra variable endógena de este caso, que es el concepto de reservation productivity. O sea, básicamente yo voy a decir hasta cuándo decido que el match tiene sentido y entonces hasta qué nivel del valor de X, básicamente, hasta qué nivel la empresa decide de no despedir, de no destruir el match, ¿ok? O sea, le va a decir, hay una reservation productivity, hay un valor mínimo bajo el cual el match se destruye. Y entonces, ¿cómo se define la reservation productivity? Con una condición de arbitraje, o sea, de indiferencia. El valor de tener abierta de abrir la vacante tiene que, o sea, yo tengo que estar indiferente entre tener la vacante abierta y tener una vacante rellena, o sea, la value function de la empresa, cuando el valor del shock vale R, que sería el valor mínimo que bajo el cual no es más interesante que el match quede funcionando. Y este R, entonces, es este valor de la variable X que llamo R, lo voy a definir como productividad de reserva. ¿Ok? Entonces, en cada momento yo voy a tener un range, un rango, un intervalo de productividades. ¿En qué intervalo voy a estar? El máximo es pi por 1, ¿ok? Y el mínimo es pi por el valor de X que hemos llamado R. Si le llega un X menor de R, el match se destruye, sí o sí, por lo cual no hay ningún match con una productividad inferior a pi R. ¿Se entiende? ¿Se entendió?
siempre, pero o miro la lista de los participantes o miro siempre silencio, que significa imagino que está ok. Sí, sí, se entendió. Sí, perfecto. Ok, ¿qué cambia en este caso con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Un poquito cambia la evolución del desempleo en el tiempo, ¿verdad? O sea, U-Dot, o sea, cómo sube el desempleo cuando, cómo evoluciona. Yo tengo de la parte de la gente que está trabajando, a las cuales le llega con probabilidad lambda unos shock, ¿ok? ¿Cuáles son los jobs que se destruyen? Me lo indica ¿cómo se llama? La Cumulative Distribution Function evaluada en R, ¿ok? Entonces, GDR es la masa, decimos, de todos los jobs a los cuales le llegó un shock de productividad más bajo que R, por lo cual estos se destruyen, ¿ok? Entonces, estos son los flujos, es el flujo de gente que de empleo pasa a desempleo, y es la diferencia con respecto a antes, porque lo que encuentran trabajo es como antes. Entonces se dan cuenta, como les decía, en el otro modelo que teníamos, esto GDR no estaba, por lo cual teníamos una parte de los flujos endógenos, porque este tita es la parte de tightness que yo tengo que determinar, mientras que la parte de destrucción era exógena, era solamente lambda, mientras que ahora es endógeno, porque yo tengo que ver cuál es este valor R de productividad de reserva, bajo el cual se destruyen los match, ¿ok? La definición de la Beveridge Curve es siempre la misma, o sea, cuando U-Dot es igual a 0, entonces, o sea, la definición de tasa de desempleo en steady state, ¿ok? Yo voy hasta que ustedes no me bloquean, ¿ok? Entonces voy parando, si no me... Yo tengo una duda, Sí. profe, la aclaración anterior. Ahí cuando usted tiene, ya, el R es todos los trabajadores que son despedidos, porque la productividad es menor a lo que aguanta la empresa soportar. R es el nivel de este shock de productividad bajo el cual la empresa, exacto, bajo el cual la empresa considera que el match no tiene sentido, por lo cual él se destruye. Pero eso no considera, por ejemplo, que la empresa o que el trabajador pueda recuperar la productividad en el futuro. Como que la empresa es cortoplacista y lo ve ahora y ya no tiene productividad y chao. No, lo vamos a ver. Este nivel de shock, cuando te llega un shock, no es simplemente el hecho que nosotros modelizamos la value function del match, etcétera. Vamos a ver que sí, la empresa tiene en consideración el hecho que te pueden llegar shock en el futuro y que entonces tú puedes cambiar. No, lo tiene en consideración. Ah, perfecto. Justamente este valor tenemos que ver de dónde sale y va a tener que salir de todo esto. Perfecto, súper bien. Ah, endógeno, ya. Sí, endógeno, esto es endógeno, exactamente. Nosotros ahora tenemos que cuando decimos resolver el modelo, significa ir a ver cuánto vale R, de qué depende este R, endógeno, y además cuál es la tightness, y etcétera, etcétera. Ah, ya, no me había fijado que era endógeno ya. Sí, perfecto, esto es endógeno. Sí. ¿Había otra pregunta o escuché algún? Sí, dime. Yo, era muy parecido a lo que preguntaba Samuel, pero o sea, este GDR es lo que ahora va a mandar, ¿no es cierto?, a la gente que está empleada a desempleada, ¿no es cierto? Sí, o sea, depende. ¿O sigue siendo lambda? No, con lambda es que te llegue el shock. No es dicho que en cada momento te llegue el shock. Te llega con una probabilidad lambda. Cuando te llega, ¿cuánto vale este X? Este X lo saco de una cumulative distribution function que llame G. Entonces, yo lo que tengo que ver es si te llegó el shock. Claro. Estabas empleado y te llegó el shock a este momento, no es que este shock significa que el macho se destruye, no, significa que te cambia la productividad. ¿Hasta qué nivel? Entonces te puede llegar un X que vale 1, 0.5, 0.7, 0.9. Mi pregunta es, ¿cuánto es el valor de X bajo el cual el match se destruye? Porque no todos los matches se van a destruir. Cada vez que te llega una productividad, imagina que tú tenías X05 y después te llega X06, mejor aún, ¿ok? Pero te puede llegar un X, exacto. Nosotros tenemos que ver cuál es este R, valor R, bajo el cual básicamente está la probabilidad
el integral, ok, bajo, o sea, hasta llegar a R, entonces estas son lo que se destruyen, son los matches que se destruyen. Gracias. Sí, perfecto, nada. Ok, entonces, síganme un poquito aquí con la value functions para ver la diferencia. Value function de un field job, ok, entonces, si yo estoy trabajando, entonces ahora toda la value function, en este caso, depende de este valor X del shock que me llegó. Cuando yo estoy trabajando, produzco P por X. Pues, miércoles no alcanzo X, se entiende, ¿no? Pi por X. Me pagan un salario, o sea, entonces para la empresa esto es el instantaneous flow of profits, cuánto produce el trabajador y el hecho que le tengo que pagar un salario, W, que va a depender de su nivel, del nivel X. Entonces, chao, X, ¿ok? Después, ¿qué pasa? Con la probabilidad lambda nos llega el shock, ¿ok? Y pero tenemos que distinguir dos casos. Con la probabilidad GDR, o sea, con esta probabilidad, él llegó a unos shock, entonces, por lo cual el match se destruye, por lo cual yo salto al estado vacantes, porque se destruyó el match. Mientras que, si me llegó el shock, pero por un X que va del reservation productivity hasta 1, ¿ok? Entonces, básicamente, la integral de 0 hasta R sería GDR, ¿ok? Entonces, para la otra parte de R hasta 1, que es el máximo por normalización de rango, yo gano, ¿cómo se dice? Gano la diferencia de la value function entre el nuevo nivel de la productividad, del shock básicamente, y lo que tenía. ¿Se entiende? Sí, creo. Ok, entonces, este es el cambio de la value function. Entonces, aquí la variable. Sí. ¿Qué era ese? Ese ahora es nuestra variable de integración. Básicamente me dice, o sea, no lo llamo X porque X es el valor de la productividad que tengo hoy, ¿ok? Ya. Entonces, mi variable cuya cumulative distribution function es G, ¿ok? Entonces, ahora lo estoy llamando bajo la integral, lo estoy llamando variable de integración S, ¿ok? Entonces me dice, cada momento voy a poder tener la diferencia de la value function entre el nuevo valor S de la productividad que me llegó y lo que tengo al principio, que hemos llamado el valor X, ¿ok? Considerando que esta productividad, este shock S, lo saco de una distribution y por supuesto tengo que considerar solo los valores por los cuales aquí yo estoy cambiando, o sea, estoy por valores por encima de la reservation productivity, por lo cual aquí no se destruye el match, ¿ok? Es aquí que se destruye el match, porque aquí me está diciendo que con esta probabilidad me llegó un shock con un valor más chico o sea, hasta R. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Gracias, profe. Súper, Sí, de estamos nada. bien. O sea, esa integral siempre va a ser positiva, entonces. No, porque yo no sé, o sea, yo no sé si, no, puede ser negativo, porque imagínate que... Ah, y aún así no lo destruye. Exactamente, aún así no lo Ya. destruye. El ejemplo de antes, imagínate que tú tienes, que hemos dicho que en el modelo resolvemos y R vale 0,4, qué sé yo, ¿ok? Y después tú hoy tienes X igual 0,5 y mañana te llega un shock y vale 0,45. Tú pierdes con respecto a antes, pero está arriba de 0,4, por lo cual no se destruye. Sí, gracias. ¿Sí? Perfecto. Sí. Súper. Ahora, cuando se abre el valor de abrir una vacante, es el costo que yo tengo que sostener, que es proporcional siempre a la productividad, a esta pi, decimos entonces C o sea, es proporcional a la productividad del match, del trabajo. Y como hemos dicho que al principio, cuando usted da el primer momento, ¿cómo se dice? Cuando el match se forma, la productividad es máxima, esto es pi, es simplemente pi porque la productividad de todo el primer match es siempre 1, ¿ok? O sea, el X, quiero decir, el X es 1.
¿ok? Entonces esto es el costo de abrir la vacante, y con una cierta probabilidad esta vacante se rellena, y entonces, como les decía, cuando el match se forma, empieza con el máximo valor de X, que es 1, por lo cual aquí está escrito 1, ¿ok? Entonces cambia de estado, de vacante, tenemos el value of a field vacancy. Ok, esto desde el punto de vista de la empresa. Desde el punto de vista del trabajador, ¿qué cambia? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cierto. En la primera ecuación, ¿Sí? el B menos JX. ¿Sí? ¿Lo podría explicar esa parte? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Aquí decimos, con una cierta probabilidad me llegó el shock de productividad con arrival rate lambda. Este shock va a ser menor, el valor del X es menor de R, por lo cual la CDF evaluada en R. Estos son matches que se destruyen, por lo cual paso al estado vacante. O sea, se destruyó el match en este caso. ¿Y ¿Sí? por qué ahí sigue el JX? Porque no solamente está el B. Porque si te acuerdas lo que hemos mostrado, o sea, cuando tú representas la value function, que sería básicamente el valor presente de un asset, ¿ok? En tiempo continuo, yo aquí tengo el cambio entre un estado y el otro, ¿ok? Entonces, esta es la misma cosa por todas partes. Porque cambió de JX, que sería el estado del field job con productividad, con con valor del shock X, paso a vacante. Cuando soy, qué sé yo, desempleado, como ves aquí, tú tienes la diferencia, con una cierta probabilidad encuentra trabajo, y entonces esta es la diferencia entre la value function de estar empleado y la situación de desempleado de la cual partes. Siempre lo que muestra, lo que tenemos aquí, el cambio ¿se entiende? No sé si se entiende mi explicación. No sé si era la pregunta. No sé si la pregunta era esta o el por qué está X. Era como, ¿por qué estaba el cambio de estado? Ok. ¿Por qué tenemos el cambio de estado y no solamente el otro estado? Porque no sé cómo plantearlo. O sea, quizás que más directo, si te lo remuestro, o sea, creo que, o sea, creo que la diferencia entre tener el cambio de estado y simplemente el nuevo, si tú lo has visto en términos, por ejemplo, cuando tú tienes el tiempo discreto, lo que ves es más bien solo el nuevo estado, pero nosotros aquí estamos, si te acuerdas lo que habíamos visto al principio, estamos bajo la representación de tiempo continuo, por lo cual, pero no sé si no sé si esto se puede ayudar en la intuición. Déjame ver lo que teníamos visto. ¿Dónde está? Aquí. Yo parto, o sea, a ver si estamos de acuerdo. Si yo quiero expresar el valor de cualquier asset financiero, da lo mismo, ¿ok? Entonces tenemos la parte del flujo, por ejemplo, lo que llamo instantaneous flow del profits, ¿ok? Después, con una cierta probabilidad, cambio, ¿ok? Entonces es el nuevo, esto sería el estado nuevo, ¿ok? Y con la probabilidad complementaria me quedo con el estado viejo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Ok, entonces esto escrito en tiempo continuo, o sea, con R chi, con DT que tiende a 0, y reescribiéndolo, simplemente rearranging, tenemos esta expresión, ok, toda la que tiene aquí abajo, y como ve, esto es el cambio de estado.
esto que está en la paréntesis Ah. cuadra. Después lo que nos falta es que cada vez yo le muestro un cambio, una value function en steady state, por lo cual la parte de col dot, o sea, el j dot, el v dot, yo no la escribo, aparte la última vez que se lo mostré, no la escribo nunca. ¿Okay? Entonces, este último término no lo considero nunca, pero este es la probabilidad que cambio y que llegue el shock, el evento, lo que sea, y esto es el cambio de estado. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, Es solo gracias. rearranging. Perfecto, nada, ok. Súper, quizás era más fácil. ¿Dónde estoy yo aquí? Ya, ok. Entonces, estamos diciendo, desde el punto de vista del trabajador, me pagan un salario W que depende del nivel de este shock, de esta productividad aleatoria X, ok. Después, si con la arrival rate lambda llega el shock, pero este shock está arriba el valor de X está por arriba de la reservation productivity, tengo la ganancia o pérdida, depende del valor, ¿ok? De S, de cuánto, del valor que toma mi nuevo shock con respecto al valor de la productividad que tenía antes, ¿ok? Y la misma cosa, esta es la probabilidad que le llegó el shock y que estoy con un nivel del bajo R, por lo cual se destruye el match y yo entonces paso a ser desempleado. Y por ahora aquí queda siempre que si estoy desempleado tengo un ingreso Z, on production, lo que sea, aquí en el paper será el seguro de desempleo, y con una cierta probabilidad F of theta endógena yo encuentro trabajo. Entonces, olvídese, acuérdense que cuando yo encuentro trabajo, o sea, paso de desempleado a empleado, parto siempre con el máximo valor de X, que sería 1. Ok, esta es la diferencia con respecto al modelo de antes, que los flujos ambos, de empleado a empleado y viceversa, ambos son endógenos. Como antes, básicamente, aquí los salarios se renegocian cada periodo, por lo cual si le llegó un shock y cambió su productividad, el salario va a reflejar esto, por lo cual W en realidad es función de X. ¿Ok? Ahora, es el mismo procedimiento que antes, o sea, decimos que los salarios se negocian entre trabajador y empresa, negociación individual, y cómo se resuelve en términos, o sea, ¿cómo se llama? Un Nash bargaining, por lo cual maximizamos este producto, y si ustedes hacen los calculitos, se hacen la first order condition, sustituyen, etcétera, etcétera, llegan a una wage equation que es exactamente la misma pinta de lo que han encontrado antes, o sea, en el modelo anterior. La única diferencia es que aquí es X y en el modelo anterior este X era 1, ¿ok? La única diferencia. La misma interpretación es un weighted average del poder de negociación, weighted average con el poder de negociación, ¿ok? Entre el outside option del trabajador y lo que es la ganancia, entre comillas, de tener un match del punto de vista de la firma, ¿ok? Creo que sí. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí, ok, entonces ahora vamos a tener que ver qué cambia con respecto a cuáles son cómo se dice, resuelve este modelo. Una pequeña precisación aquí, cuando le digo que el match se destruye, que entonces la empresa despide, en realidad no es que la empresa quiere despedir, pero el trabajador no quiere quedarse. En este caso, por definición de reservation productivity, al mismo tiempo, o sea, si yo la definición de reservation productivity viene del decir que la empresa tiene que estar indiferente entre tener la vacante abierta sin nadie, básicamente, o tener esta vacante con el job cuando llega el shock con valor R. Pero si esto lo sustituimos en la definición de surplus, implica que también sí o sí estamos con esta
situación. O sea, también el trabajador, cuando le llega R, cuando llega el shock, el valor R, al trabajador está indiferente entre quedarse a trabajar con el salario que refleja este R y U. ¿Okay? O sea, ojo cuando le dice que las separations son todas eficientes del punto de vista privado, significa que trabajador y empresa están de acuerdo. No es que el trabajador quiere quedarse, pero la empresa quiere que se vaya. No, están de acuerdo que el match no tiene sentido y se destruye. Esto significa que son privately efficient, pero nada me dice que del punto de vista del social planner va a ser la misma, las separaciones van a ser todas eficientes. ¿Se entiende? El concepto de privately, ¿se entiende? O sea, significa lo que pasa en el mercado versus lo que va a haber un social planner. Pero no es que haya un conflicto de interés aquí entre empresa y trabajador, ambos están de acuerdo. ¿Ok? Perfecto. Sí, perfecto. O sea, es como si al trabajador lo contrataran por ese salario bajo R, le pagarían menos que su salario de reserva. Por eso Y estaba diría por que eso. no, exactamente, diría que no, exactamente, perfecto. Entonces, acuérdense de esto cuando vamos a tener que ver el social planner para ver si este R, básicamente el concepto es el R, el nivel de R del mercado, es el mismo de lo que diría el social planner, sí o no, para ver si son publicly, básicamente, privately versus public efficient, las separaciones. Esto es el concepto, pero desde el punto de vista de los dos agentes del mercado están de acuerdo. Ok, entonces, ¿qué significa resolver el modelo? En este caso, como les decía, tenemos una variable extra, básicamente, la cual tenemos que ocuparnos, que sería esta reservation productivity, básicamente, que tenemos que encontrar. Ok, entonces, vamos a tener que encontrar la job creation y la job destruction condition, con mi inglés horrible. Ok, entonces, básicamente hay una condición más aquí que tenemos que encontrar. O sea, en el modelo antes habíamos visto que teníamos la wage equation, una job creation condition, que sería como labor demand, ¿ok? Y la beverage. Bueno, aquí me tengo que ocupar de otra, tengo que buscar otra relación porque tengo otra variable endógena que sería la reservation productivity, por lo cual vamos a tener que buscar lo que es una job destruction, o sea, la destrucción, las condiciones sobre las destrucciones de los trabajos. Ok, entonces, todos los detalles se los voy a dejar a ustedes. O sea, aquí yo les digo como los steps para que no tengan que ir a buscárselo quizá dónde en el libro, etc. Pero los detalles no se lo pongo porque se lo voy a pedir que lo hagan una vez ustedes en la tarea. Aquí de nuevo, hagan una vez, encuentren como han hecho en la auxiliar la wage equation y después en todos los modelos de este tipo es siempre la misma historia. Pero uno tiene que hacerlo una vez para decir, ok, entiendo que estoy buscando y cómo estoy resolviendo el modelo. Ok, entonces, aquí tienen un poco detallado los steps, que la cosa que también hacen el paper de manera así rápida. Le dice, parto de la wage, o sea, parto de la job creation, parto de la value function de un field job y más que escribir W, le voy a sustituir ya la wage equation que encontré aquí, resolviendo mi maximización de Nash, ¿ok? Entonces, la primera cosa que le dice hacer esta, tengo una cierta expresión y después me la voy a evaluar esta expresión en un punto particular, en una situación en particular, que sería cuando x es igual a r. ¿Ok? Entonces, el step sería j de r, pero yo j de r sé que vale el valor de la vacante, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, aquí tendré pi r, etcétera, etcétera. Ella después le dice de hacer la sustracción entre la expresión general y la expresión que ustedes obtuvieron cuando x es igual a r. ¿Ok? Y obtengo esta otra expresión. Y después uso esta expresión 2, perdón, esta expresión 3, me la uso aquí básicamente para sustituir
lo que es la value function. De nuevo, la idea ¿cuál es? Resolver el modelo significa expresar la variable económica. Y yo no sé qué significa value function, mientras sé qué significa pi, x, z, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, cuando yo obtengo esto j y lo puedo sustituir aquí dentro con esta expresión, ¿okay? Sustituyo esta cosa aquí bajo la integral. Rearrange, no sé cómo se lo pongo ordenado, y al final de la situación llego a esta expresión 4. Esta expresión 4 es una expresión que yo económicamente entiendo en el sentido que veo todos los parámetros son o parámetros o la variable endógena del modelo, porque son R. ¿Cuáles son las endógenas? Las variables, la reservation productivity, que no sé cuánto vale, y tightness, que no sé cuánto vale en este modelo, en este equilibrio, perdón. Las otras cosas son los parámetros, la productividad, cuánto vale la home production, el bargaining power, este rate of arrival lambda del shock y R. ¿Ok? Y aquí viene la parte que decía Samuel. O sea, esta entonces, ¿cómo se llama? Convención, esta la llamamos job distraction, o sea, convención. Esta es una relación entre la reservation productivity y este tightness. ¿Y cómo la puedo interpretar? En este caso, tengo varios pedazos. Entonces, de un lado, si yo tengo, ¿cómo se dice? Siempre tengo que pensar a cuál es el outside option, si quieren, o el opportunity cost de que el match quede válido, ¿ok? Entonces, aquí básicamente le está diciendo que pierde usted, o sea, cuando está trabajando, usted no gana como trabajador Z, ¿verdad? El home production. Y del punto de vista del trabajador. Y del punto de vista de la empresa es una proporción, ¿ok? Porque es beta dividido 1 menos beta, de como un poco lo que entraba en la wage equation, el hecho que si el match está formado, yo no tengo que pagar de nuevo vacancy posting cost a la próxima, ¿ok? O sea, de dónde vienen, qué significan esta cosa. Del otro lado, si yo no destruyo el match, ¿ok? ¿Qué gano? Potencialmente todas las mejoras de productividad, ¿ok? Por toda la valores del S, de la variable del X, ¿ok? del shock de productividad, por arriba, por encima de mi reservation productivity. ¿Ok? Esto me llegan con un cierto rate of arrival lambda y lo tengo que descontar como siempre con el correcto factor de descuento que sería el R más lambda, no simplemente el R. ¿Ok? Entonces, déjeme, o sea, no sé cuánto clara le puede parecer esta cosa. Creo que me pueden dar 5 minutos más para llegar a ver la otra condición, que sería la condición de Job Creation Condition, y después vemos de nuevo de interpretarla las dos juntas, ¿ok? Entonces estoy de acuerdo, o sea, vemos hasta qué nivel podemos llegar con la interpretación, pero esta es la primera relación que me pongo entre la reservation productivity y este teta. Y era un poco para decir lo que decía antes ya Samuel, no es, o sea, dentro de este R, de una parte entran con evaluaciones del instantáneo, pero también de tener en consideración que sí me pueden llegar shock y, o si quieren esto para interpretarlo, no sé si lo llevan a la izquierda, el igual es R, más el hecho que yo puedo aumentar mi productividad, o sea, tener un valor igual positivo por arriba de R, tiene que ser igual a básicamente el opportunity cost en total de tener el match ¿cómo se dice?
el outside option en total de tener este match, ¿ok? Entonces, déjenme, o sea, dejémoslo un segundo en suspensión, vamos a ver la otra ecuación y después la ponemos juntas, ¿ok? Y vemos si se entiende un poquito más. La otra, entonces, siempre partiendo de esto primero de punto, o sea, de haber sustituido dentro la value function de la empresa la wage equation, ¿ok? Entonces, siempre teniendo esto en cuenta, perdón. La otra cosa que hago es utilizar el otro extremo. Entonces, básicamente he utilizado para encontrar la primera, he utilizado el extremo x igual a r, y ahora voy a utilizar el extremo x igual a 1, porque me permite de saber cuánto vale, porque cuando se crea la vacante cuando se rellena la vacante por primera vez, ¿ok? Esto viene del valor de la value function de la vacante, ¿ok? Esto le quería decir. Entonces, si yo uso x igual a 1 en la misma expresión que tenía aquí, ¿ok? Obtengo esta otra relación, de nuevo, ¿entre quién? Entre la reservation productivity y la tightness. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Esta otra condición es la que llamamos job creation condition, ¿ok? Y esto, de nuevo, me dice, C dividido Q of theta, ¿se acuerdan? La habíamos ya interpretado. C es el costo de abrir una vacante. Ahora, para ser preciso, en realidad, cuando uno resuelve esta ecuación es que le va a aparecer el pi productivity a izquierda y derecha al igual, ¿ok? Por lo cual está simplificado, porque ustedes me podrían decir, pero ¿por qué aquí no hay pi? En realidad es porque hay pi a izquierda y derecha al igual. Entonces, esto es, ¿se acuerdan? 1 dividido Q of theta es el tiempo promedio que le queda a la vacante abierta. Y en cada momento usted está pagando, porque esto es un flow cost, C. Entonces, esto es el valor esperado de tener una vacante abierta, porque el tiempo promedio en el cual le queda abierta. ¿Ok? Y entonces el valor promedio del costo de tener abierta la vacante tiene que ser igual al promedio de la ganancia de tener un job trabajando, okay, o sea, un match andando. Y efectivamente, como ven aquí, está escrito 1 menos R. O sea, esto es el expected gain, que viene del hecho que 1 es el máximo del valor del shock de la productividad y R el valor mínimo por el cual, si no, más chico que esto se destruye. Entonces, esta es como el range de X, por lo cual el match no se destruye, descontado, y la proporción, decimos, lo que corresponde al bargaining power de la empresa. ¿Se entiende un poquito o no? Ahora sí paro, a ver si se... Sí, yo entendí lo del lado izquierdo, que en el ¿Cuál es? fondo es cuánto... La derecha no alcancé a entenderlo, pero la izquierda sí. Ah, perfecto. Entonces, la izquierda es esta parte aquí, o sea... Sí, se entiende que al final es como la utilidad esperada que va a recibir por cuánto le puede traer a ese surplus, porque es el poder de negociación de la empresa. Exactamente, que es su proporción del surplus. Exactamente, esta es la proporción del surplus que le va a la empresa. Lo que está a la derecha es simplemente, como habíamos ya visto básicamente, C, si te acuerdas, C es el costo de abrir una vacante. Y ojo que básicamente yo cuando digo costo de abrir una vacante, ojo, no es que el costo yo es un flow cost, o sea, no es que yo el costo lo pago solo cuando, o sea, la vacante yo lo pago cada tiempo que la vacante está abierta sin nadie dentro, ¿se entiende? Por lo cual este costo lo estoy pagando, no es un costo de
instalación, no es que yo digo, ah, ok, compro un computer, o sea, no, en realidad esto, porque cuando yo compro un computer, el computer no lo usa nadie, es el costo de tener este computer sin persona, sin nadie trabajando. Entonces, no, me salió mal el ejemplo. Le quería decir, no es un costo de instalación que yo pago una vez nomás. Por ejemplo, si tuviera que pagar una patente, ok, qué sé yo, quiero abrir un restaurante, abro la patente la pago una vez, no es que la tengo que pagar, si el periodo es, qué sé yo, un año, no es que la tengo que repagar en cada momento si estoy o no estoy usando el restaurante, ¿se entiende? Mientras que este es un flow cost, yo cada momento que la vacante De está tener el vacía. anuncio arriba. ¿Cómo? Claro, es el costo de tener el anuncio cada mes mientras yo no lo lleno. Así O es, exacto, cada así es. segundo. Exactamente, cada momento, cada periodo, exacto, si es cada segundo, cada semana, mes, depende cuál sería nuestro horizonte temporal, pero es un flow cost, exacto, no es un costo una tantum, es un costo que tú pagas cada momento que esta vacante queda abierta y no hay nadie. Ahora, lo que les decía es que efectivamente nosotros hemos escrito por todas partes que el costo depende de pi, de esta productividad, decimos, este valor que tiene todo el mundo en común, pi, porque después te llega el shock X, pero todo el mundo tiene esta parte pi. ¿Ok? Entonces, lo que le podría parecer raro a ustedes es que me dicen, ¿por qué aquí no hay pi? En realidad es que hay pi a izquierda y pi a la derecha, por lo cual se simplifican, pero en realidad esto es el costo esperado de tener una vacante abierta, porque el costo instantáneo, o sea, el costo por cada momento, multiplicado por 1 dividido Q of theta, es el tiempo promedio que la vacante le queda abierta. Sí, o sea, que no rellena la vacante. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan esto? ¿Te acuerdas esto? Sí. Perfecto. Entonces, en realidad, sería mejor que ya hubiese escrito con pi a izquierda y derecha, porque efectivamente la productividad del match no es simplemente 1 menos r, en promedio, o sea, es pi que multiplica 1 menos r, ¿ok? Pero, ok, ya. Entonces, tenemos dos relaciones, entonces quería llegar a mostrárselas las dos juntas, dos ecuaciones, dos incógnitas, reservation y tightness, y de un lado me dice, del punto de vista de la empresa, entre comillas, la expected cost de abrir la vacante y expected gain de tener el puesto de trabajo relleno, y del otro lado, R, más fácil interpretarlo así, esta productividad más la reservation, más el potencial gain que yo puedo tener para tener shock y valores que están por arriba de este R, o sea, empiezo con R y después todo lo que pasa puede ser solo mejor si empiezo con R, ¿ok? Esto tiene que ser igual, entonces esta es la parte entre comillas buena de tener el match, ¿ok? Yo tengo, imagínense, yo parto con un match que me llego con este X igual a R. Entonces, yo tengo esto, más la posibilidad que en el futuro, cada vez que me llegue un shock por arriba de R, para mí es una ganancia, porque estoy mejorando, esto tiene que ser igual al costo-oportunidad, ¿ok? De tener el match, que significa el costo-oportunidad. De un lado, de la parte del trabajador no está ganando Z, ¿ok? Y del otro, hay, del punto de vista de la empresa, hay el costo, como se dice, conectado a la abertura de las vacantes, ¿ok? Entonces aquí, entre comillas, se ve que hay parte de las cosas que vienen de la empresa y parte también de lo que es el opportunity cost para el trabajador, porque tiene Z. Ahora, muy importante, este Z, aquí le aparece pi, por supuesto, porque Z es el mismo. Usted en la casa gana, cualquier sea su nivel, gana Z, y este Z no es proporcional a la productividad, es una cosa fija, un monto fijo. ¿Ok? Entonces, ahora, con estas dos cosas, ustedes pueden, básicamente, por un cierto nivel de los parámetros de la economía, beta, R, lambda, pi, z, c, etcétera, etcétera, encontramos cuál es el valor de equilibrio de la ¿cómo se llaman? De la tightness y de la reservation productivity. ¿Ok? Una vez que yo tengo esto resuelto,
la tightness, la reservation productivity, me puedo ir a recuperar entonces de la wage equation, lo sustituyo para tener el valor del salario y una vez que tengo también todo esto, puedo representar ¿cómo se llama? La beverage curve, ¿ok? Porque la beverage curve necesito saber cuál es R y cuál es o sea, la beverage curve depende de R y de tightness también, ¿ok? ¿Se entiende un poco la lógica? O sea, esto es muy importante que se entienda hasta aquí la lógica porque, repito, resolver este modelo son una parte de esto lo tienen que hacer también ustedes en la tarea, entonces me interesa que le quede claro que significa encontrar las variables endógenas, que aquí son R y tightness, y por supuesto después entonces en employment rate, salario, etcétera. Lo que aquí empieza a ser menos, bueno, o sea, no sé, hasta aquí estamos de acuerdo. Creo que sí, hasta aquí estamos de acuerdo, espero. Una última cosa que le quiero mostrar, entonces, repito, no voy a ir a través de todo porque lo que me interesa más mostrarle es algo que le quiero pedir en la tarea, ¿ok? Que es entonces la parte de eficiencia, o sea, ver cuál es el nivel de R y tightness que elegiría un social planner. Entonces, la única cosa que le tengo planteada aquí en las slides, porque no es evidente, creo, es cómo escribimos el problema. Lo que no está hecho son llegar a la solución, ¿ok? Entonces, esta parte la verán ustedes. Entonces, síguenme por acá. Cuando yo soy social planner, ahora tengo que maximizar de nuevo la producción total al neto de los vacancy posting cost. Pero la diferencia con antes es, ¿qué es la producción total? Porque yo aquí ahora tengo varios valores de X. La productividad es pi por X. Entonces, ¿quién es la producción total? La producción total a este momento depende de la distribución, o sea, depende de todos los valores de los shock X, ¿ok? Entonces, definimos Y chica, la productividad promedio, ¿ok? Entonces, la producción en el mercado es todo lo que están trabajando multiplicado por la productividad promedio que llamo Y. Después, si tú no estás, la proporción de gente que no trabaja produce Z en su casa y después hay que restar los vacancy posting cost, ¿ok? Que son esto aquí. Con respecto a antes, entonces ustedes aquí tienen dos variables sobre las cuales maximizar y dos variables de estado, ¿ok? El flujo, o sea, cómo evoluciona U dot, aquí lo hemos ya visto. La productividad total, Y dot, ¿de dónde sale? A ver si estamos de acuerdo. Aquí me dice, ¿quién encuentra trabajo? Ok, entonces, de los desempleados que encuentran trabajo con probabilidad F of theta, entonces esta gente empieza a trabajar por primera vez, entre comillas, ¿con qué productividad, con qué valor de X parte? Con X igual a 1, por lo cual la productividad aquí es pi multiplicado 1 de los nuevos trabajos. A esto le tengo que sumar que con una cierta arrival rate lambda le llega el shock, entonces toda la gente que está trabajando por valores del shock por R, de R por arriba, cambia la productividad porque voy a tener pi que multiplica el valor, o sea, de la variable de integración, ¿ok? Esto entonces es un cambio y después hay que considerar o sea, por cómo está escrito aquí, le está diciendo, en cada momento, o sea, si le llega el shock, rate of arrival lambda,
la productividad, el promedio de la productividad promedio, perdón, la productividad promedio se pierde, pero después hay todo, no sé si se entiende, no sé cuánto, cuánto buena sea cuánto buena sea mi, o sea, creo, quizás ya tienen la intuición sin necesidad que yo le haga todo esto, bla, bla, bla. ¿Se entiende lo que está pasando? O sea, la única, entre comillas, cosa a la cual hay que tener cuidado es que aquí hay una variable que defino Y como promedio de la productividad, porque este X sigue una CDF, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que llega un shock que entonces llega con la rate of arrival lambda, parte, o sea, el average production se pierde, pero lo que pasa es que de todo lo que están trabajando hay de todo lo que están trabajando, a los cuales le llegó este shock, en realidad hay toda hay la variación, o sea, la gente todo el mundo tiene este pi multiplicado por este valor del shock que le llega. Lo sé que estoy un poco enredada, pero no sé si se entiende. Tengo una pregunta. Sí. El I sería la productividad promedio, pero el I punto es la derivada. Sí, exactamente. Sí, porque Y chica es la productividad, lo que yo digo mal es que cuando le digo productividad promedio o promedio de la productividad, o sea, puesto que aquí la masa ¿cómo se dice? Total, la estamos normalizando, o sea, normalizado a 1, yo no le estoy... esta es la producción. Esta es la producción promedio, average production, ¿no? ¿Se entiende? Esto es o sea, le estoy diciendo, cuando usted trabaja, cuando está trabajando, usted produce pi y, perdón, pi, y x. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, de todo lo que están trabajando, puesto que entonces cada uno produce una cantidad diferente porque tiene este X con valor diferente, ¿cómo lo puedo representar? Estoy llamando esto como average production multiplicado por lo que están trabajando, por supuesto. Okay, entonces esto no sé si es average output o average production en el sentido de lo que multiplicado por lo que están trabajando, que entonces no es condicional al hecho que usted está trabajando, no es incondicional, esto quiero decirle, quizá no estaba muy bien dicho, pero esta no es que sea estática, de esta variable tiene una dinámica. Entonces, como tengo U dot, que sería la derivada de la tasa de desempleo con respecto al tiempo, porque el social planner no puede eliminar las frictions, etc. Entonces, está sujeto al mismo flujo que están en el mercado, ¿ok? El social planner está sujeto al mismo proceso que le llegan los shocks, etcétera, etcétera. Por lo cual, la average production o average output cambia en el tiempo, ¿ok? Entonces esto Y dot es la derivada de Y chica, que depende del tiempo, entonces con respecto al tiempo. Todas estas variables son siempre con respecto al tiempo. Y entonces, ¿cómo evoluciona? ¿Ok? ¿Cómo evoluciona esta variable de production, de output? La única cosa, o sea, estos términos, ¿ok? Me vienen del hecho que, sobre todo, la diferencia es simplemente que usted cuando empieza a trabajar por primera vez parte con un X siempre igual a 1, ¿ok? Solo la única cosa de la cual hay que acordarse un poco aquí. Por lo cual,
Cuando usted parte el trabajo, entonces encuentra trabajo de lo que no están trabajando y buscan un trabajo con f of theta probabilidad la encuentran y empiezan, entonces producen, ¿cuánto producen? Px, pero x vale 1 en este caso, ¿ok? Entonces, parte así, en promedio, entonces cada vez que llega este lambda shock, el promedio, el average production se pierde, pero después hay todos los cambios que vienen del hecho que al llegar el shock, si este shock es por arriba de R, ¿cómo se llama? De la reservation productivity, entonces yo tengo el valor, la producción, cuánto vale cuánto estoy produciendo yo, pi por el valor del shock que me llegó. ¿Se entiende? También, está un poco mejor. La diferencia Sí. con antes... Ah, perfecto, ok. Entonces, la única cosa que le digo, o sea, no es nada del otro mundo, por supuesto, es siempre la misma... Lo que le quería decir es, con respecto a el problema, sin estos shocks, etcétera, el planificador maximizaba con respecto a tightness nomás, y aquí tenían un pi que era algo constante, por lo cual tenían una constante pi y una variable de estado que era la tasa de desempleo y la variable sobre la cual maximizar que era tightness. Ahora, esta productividad o este production o ¿cómo se llama? Como digo, output va cambiando porque va cambiando según este proceso que te llegan los shock, la productividad, etcétera. Por lo cual tengo dos variables de estado, entonces ahora también Y cambia y evoluciona. ¿Cómo evoluciona? Tengo esta expresión. Entonces, si yo le pido de encontrar las soluciones del social planner, ahora tenemos que escribir el hamiltoniano. Esto es la cosa que hay que maximizar, o sea, lo que entra en el hamiltoniano, pero ahora ustedes van a tener dos constraints sobre dos variables de estado que son la primera y la segunda, esta primera y la segunda. ¿Se entiende? O sea, la única diferencia para que sea explícito. Y el resultado ya lo tienen, o sea, básicamente como en la tarea le pueden decir, pero qué pregunta estúpida es, o sea, está bien, yo les digo ya dónde tienen que llegar, pero para que lleguen ustedes, o que lo hagan por lo menos una vez. Dos ecuaciones, o sea, dos first order, o sea, las resoluciones del hamiltoniano, entonces tengo que poner la derivada del hamiltoniano con respecto a la choice variable igual a 0 y con respecto a la state variable tiene que ser igual a la variación en el tiempo del shadow price. Hacen su álgebra, resuelven la cuestión y llegan a las dos expresiones que sean la más fácil de comparar posible con el equilibrio descentralizado. ¿Ok? ¿Se entiende la lógica de qué estamos haciendo? ¿O qué tienen que hacer ustedes? Estas ecuaciones también se tienen que meter al computador a programar. Perdón, no entendí. ¿Estas ecuaciones también se tienen que? Estas también se tienen que programar. Sí, ok. La tarea, exacto, la tarea va a consistir, espere que lo tengo abierto en alguna parte. La tarea consiste en dos partes. La primera es reencontrar de manera explícita por ejemplo, esta ecuación o otras cosas que van a ver en el paper. La segunda parte de la tarea va a ser numérica. Y cuando le dice, entonces, lo que un poco la parte que han visto con Ignacio, cuando le dice resuelva el modelo y encuentre entonces el equilibrio, estas dos son las que van a tener que resolver ¿cómo se llama? Programar, o sea, escribirlas, no, o sea, numéricamente, eso no sé cómo me salía numéricamente. Por supuesto que para resolverla, yo le voy a decir, usen la misma hipótesis que le da el paper, o sea, el paper le va a decir qué forma tiene, por ejemplo, esta cumulative distribution function, si no, no lo pueden resolver numéricamente, por supuesto.
Sí, no sé no sé si era esta la pregunta. O sea, claro, yo para ir a resolverla numéricamente estas y encontrar el equilibrio, tengo que saber qué forma, aparte de saber los valores de R, lambda, etcétera, etcétera, tengo que darle una forma funcional a este G, a esta G, sí, exacto. Si no, claro. ¿Sí? No sé si era esta la pregunta, ¿eh? Sí. Ya, perfecto. Y claro, ustedes van a, o sea, claro, ustedes van a tener que, no van a tener que encontrar, por ejemplo, entonces, por diferentes valores de, qué sé yo, la tarea está, el paper está centrado sobre decir, ok, ahora tenemos, consideren dos valores de pi, uno alto para gente con degree universitario y uno bajo para gente que no tiene, que no terminó la escuela secundaria. Ok, con esta diferente calibración, y ahora yo voy a intervenir con una firing tax, un subsidy, etcétera. ¿Qué pasa en el mercado del trabajo? ¿Cuál es la diferencia entre poner una tax, un firing tax a la gente con productividad pi baja y o alta? ¿Qué cambia todo esto? No sé, esta es un poco la lógica de del ejercicio. Ahora, ok, yo ya estoy básicamente llegando al final, o sea, ya es tarde. Hay una complejidad extra con respecto, entonces, ok, el modelo básico del paper está todo en las slides, es todo lo que hemos visto. Este es el modelo que le explica, de hecho, toda la primera parte del paper le va a decir, hay este valor del shock de productividad, bla, 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 todas las cosas que yo le acabo de contar, pero dicha mejor. Ojalá sea. La complejidad extra de tener una política que va a ser un firing tax y un hiring subsidy, que son proporcionales a este nivel pi, ¿ok? Entonces voy a tener una firing tax que vale F, ¿ok? Y además en particular va a valer pi por F. Significa que puedo escalar, hacer, o sea, como decir que es diferente si estoy hablando de mercados laborales diferentes, o sea, de skills diferentes, por ejemplo. ¿Ok? La diferencia, entonces, yo lo tienen escrito en las slides, no sé, pero cualquier duda, por supuesto, me escriben y me contactan. ¿Cuál es la diferencia? Que esta tax o subsidy no es que pegan a no es que intervienen en cada momento. O sea, la firing tax yo la pago si el match se destruye. ¿Ok? Entonces, la firing tax, si esta es la misma value function ¿cómo se llama? De field job, ¿ok? Entonces, la única diferencia con respecto a antes está aquí. Si el match se destruye, y usted me dice, pero no es culpa de la empresa del trabajador. No importa, de quien no hay un problema de culpa. Si el match se destruye, la empresa tiene que pagar un costo que se llama PF, ¿ok? Mientras que si usted crea el match, entonces si este es un subsidio a la contratación, como les decía antes, como lo que está poniendo el gobierno de Chile, no es que o sea, es diferente decir si es un hiring subsidy o si es un subsidio al empleo. Y aquí básicamente la diferencia era con flow, si este es un subsidio que yo te pago, yo gobierno, pago a la empresa solo cuando contrata, o es una cosa que pago cada mes, por ejemplo, parte del sueldo del trabajador. ¿Se ve la diferencia? En términos de política son dos cosas diferentes. Esto que analizamos aquí es un hiring subsidy, o sea, la empresa cuando contrata recibe PH, pero no es que cada momento que el match está funcionando. Como ven aquí en esta value function no está H, no es un subsidio al empleo, es un subsidio a la contratación. ¿Se ve la diferencia? Sí. Súper. Sí, perfecto. Perfecto. Aquí paro,
porque estoy atrasada. Esto de tener las dos cosas va a hacer que ustedes no tengan un solo salario. Usted va a tener el salario de cuando se empieza y el salario de cuando usted empieza a trabajar, básicamente, y el salario de cuando usted ya está dentro trabajando. ¿Por qué? Porque el concepto aquí es, si yo te contrato, recibo un hiring subsidy, y además, no es que te puedo, por convención temporal, si te estoy contratando ahora, si te despido va a ser el periodo siguiente. Entonces, al primer salario no entra de manera explícita la firing tax. O sea, perdón, la firing tax afecta de manera diferente, ¿ok? Entonces, esto le estoy diciendo, la firing tax entra y la hiring subsidy de manera que le hacen que sea diferente, básicamente como lo que le dice la value function del primer momento, básicamente de la primera vez que usted empieza a trabajar, o sea, que pasa de desempleado a empleado, y la value function de cuando está ya dentro, puede cambiarle la productividad, pero ya está dentro con el estatus de trabajador. ¿Se entiende la diferencia aquí? A priori se ve la posible. Ya. Yo creo que ustedes son bastantes pillos para que yo pueda parar aquí, pero estoy de acuerdo que no alcancé a cubrir tanto cuanto quería la parte que está en el paper. Las slides son bastante explícitas, ¿ok? Entonces tienen harta de la parte conectada con la misma notación que ustedes tienen en el paper, pero yo les subo el enunciado de la tarea y estoy totalmente consciente que me habría gustado avanzar más, por lo cual, cuando empezarán a trabajar, porque estoy segura que no trabajan en la tarea a partir de mañana, ninguna duda en escribirme, en contactarme, hablamos vía Zoom, escribimos, o sea, cualquier cosa que no le quede clara, por favor, use ¿cómo se llama? Aproveche del hecho que yo que los puedo ayudar, ¿ok? Como es decir, parte de las slides tienen todo el desarrollo que está en el paper, pero repito, yo estuve más lenta de lo que quería. Entonces, las slides la tienen, le subo el enunciado de la tarea, empiecen a leer el paper, cualquier cosa no se entiende, me escriben y me contactan. Y como les decía, tienen como 3 semanas para entregar esta tarea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Una pregunta? Sí. Cuando decías que hay 2 salarios, uno cuando se contrata y el otro cuando ya estás contratado. Exacto. ¿Quiere decir que ese subsidio que le llega a la empresa por la contratación es compartido entre la empresa y el trabajador? Muy bien. No tiene nada que ver. Sí, exactamente, porque mira, intuición completa, muy correcta de tu parte, o sea, donde está, te lo quería mostrar explícito, básicamente uno expresa el surplus, ¿ok? De manera diferente si estoy en 0, que significa cuando el match se forma por primera vez, o cuando el match es ongoing, ¿ok? Entonces, explícitamente, este hiring subsidy entra solo cuando el match se forma por primera vez. Pero, o sea, se paga, quien lo recibe la empresa, ¿ok? Pero en parte entra en el salario, porque si tú, entonces, esta es la definición de surplus, que en el mundo sin tax, sin nada, sería simplemente J menos V y W menos U. Aquí es un poquito más entretenido porque tenemos este PH aquí, este PF acá, etc. Si tú resuelves esto y llegas al bargaining, y llegas al wage, en el wage van a entrar al mismo tiempo la tax y el hiring subsidy. O sea, a ti trabajador te llega, entre comillas, una parte
según el poder de negociación, bla, bla, bla. Pero tienes totalmente razón. Lo que es entretenido es que ustedes descubran y se den cuenta que van a entrar de manera diferente, uno con la tax, uno con signo menos, uno con signo más. ¿Qué significa? Bueno, el autor del paper se lo pone explícito, pero esto creo es la parte más entretenida a ver la diferencia. El hiring subsidy de una cierta manera ayuda, o sea, entra en el salario, y tienes totalmente razón, según básicamente la proporción beta. ¿Se entiende? Me quedé pegada. No escuché. A leerlo. Perdón, ¿y yo me quedé pegada? Yo. Javi. La Javi, te quedaste pegado. Lo repetimos sin problema. ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. O por supuesto que todo lo que quieren, o sea, que sorry el atraso, así que despido y chao, o sea, despido chao para quien se tiene que ir, pero repitamos para la parte del hiring subsidy. Hay dos cosas que considerar. Entonces aquí tienen enfrente las expresiones de los salarios para quien empieza a trabajar y para quienes ya está trabajando, ¿ok? Hay dos consideraciones. La prima es que el hiring subsidy entra en la expresión del salario de quien empieza a trabajar, lo que debería parecerle bastante lógico, ¿ok? O sea, este hiring subsidy lo recibe la empresa, pero parte, según el bargaining power, bla, 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 parte también se refleja en el salario, lo que creo debería parecerle bastante intuitivo, pero me dicen si no. Javi, ¿estás de acuerdo con esto? O sea, ¿te parece? Sí. Ok. La otra cosa es que también el valor de la tax, o sea, el F básicamente, entra en la expresión del salario, ¿ok? Pero miren, aquí entra con menos, y aparte que multiplicado por el lambda, y aquí entra con más. O sea, aquí que le estoy diciendo, entonces le digo, esta creo que es la parte más entretenida, del darse cuenta que hablar de una firing tax, puesto que la empresa internaliza, etcétera, cuando yo ya estoy dentro, si la empresa me tiene que despedir, para ella es un costo. Entonces, para mí es como algo que me puede ayudar a tener un salario más alto, porque es una especie de amenaza. O sea, si destruye el match, tienes que pagar el firing tax. Es como una especie de sunk cost que le ayuda, que ayuda, entre comillas, al trabajador. O sea, aquí entra con más. Aquí le dice, más alta la firing tax, más es alto el salario. Entonces debemos decir, bien, pero no el salario de todo el mundo, el salario de quien está dentro. Si usted es un joven que está buscando trabajo por la primera vez, o sea, que contratan por la primera vez, la empresa internaliza el hecho que después, que una vez que yo te contrato, después si vamos a tener que despedir, vaya a tener que pagar tax, por lo cual el efecto de una firing tax más alta es un efecto negativo sobre el salario de quien está afuera del mercado todavía, ¿se entiende? Sí. En todo caso, análisis, comentario, etcétera, debería, o sea, ahora me está empezando a venir la duda, pero está escrito en el paper, etcétera, etcétera, que las cosas sobre las cuales me interesa que reflexionen un poquito, pero ya la intuición básica es esta. Profe, Sí, en las ecuaciones de salario sí. aparece un RO, ¿es lo mismo, Sí, sí. ¿es lo mismo que la P? No, esto es porque yo aquí anduve rápida como un fulmine. Fue un typo. No, es que en la misma, estas slides usan la misma notación del paper para que le sea más transparente posible, y en el paper le dice que si yo estoy desempleado, tengo una home production o outside, lo que llamamos home production, que se llama B, que antes yo lo que llamaba Z, ahora se llama B, y después le dice que el seguro de desempleo le paga una proporción RO de lo que le decía antes, del salario promedio, por lo cual el W barrita arriba es el salario promedio. ¿Por qué? Porque esto hace que sea más fácil resolver, porque si no, yo aquí debería ponerte
RO del salario, pero ¿cuál salario? El último, porque aquí cada momento tú tienes un salario diferente, lo que hace las cosas un poco más complicadas, por lo cual el RO W, barrita arriba, es el seguro de desempleo en este modelo. Ya. ¿Se entiende? Gracias, profe. RO es Sí. una proporción nomás, tipo 30%, 40%. En todo caso, no es, o sea, por supuesto que es importante, pero no es lo que le cambia a todo el modelo. O sea, la cosa que aquí es un poco que cambia es esta, el hecho que la firing tax o la hiring subsidy entran solo si usted está ya dentro o lo contratan por primera vez, por lo cual la complejidad entonces, o sea, la diferencia con el modelo es esta, que hay un cero que como el primer o dos wages o dos, una diferencia entre cero y continuo de estar ya dentro del mercado del trabajo. Pero sí, tienes razón en que yo aquí anduve demasiado rápida. Esto es el seguro de desempleo. Estoy veramente mortificada por cuánto tiempo le estoy sacando, por lo cual ojalá aguanten y nos veamos la próxima semana con los economistas del Banco Central. Creo que va a ser un poquito menos, va un poquito más livianito, quizá. Empiecen a ver esto de la tarea y como les digo, estoy yo, está Raúl, cualquier cosa nos van pidiendo. Van a ser un poquito más protagonistas, o sea, un poco más de trabajo activo, que no estar aquí a escuchar yo que digo cosas, y creo que igual le hace bien. Pero eso. Nos vemos el Ok. lunes. Gracias, Gracias. profe. Gracias a Chao, ustedes por gracias, la profe, que esté bien. paciencia. Gracias, profe. Chao. Chao, Ya, gracias. profe, que esté bien. Chao, Gracias. chao. Nos vemos. Chao. Nos vemos. O nos oímos. Nos oímos. No, la próxima vez nos vemos. De momento tengo que vestir mejor. Chao. 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 Ya, chao, profe.